Nos gusta hablar con el pueblo, desde el pueblo. Como decíamos, tenemos a nuestra compañera invitada. Ella Es dirigió la presidenta de la Asamblea asamblea. Nacional Ecuatoriana. Gabriela es Dirigió la una gran asamblea. referenta política en toda la región, directora del Instituto Ideal, como decía Cachi, es un instituto amigo, compañero de Nodal. Gaby siempre está a disposición y la verdad que es, yo diría, una de estas generaciones más, de esta generación, una de las caras y las voces más lúcidas de América Latina y del Caribe, y además es mujer. Obviamente eso siempre nos da un plus en este tiempo de mujeres, ¿no? Como dicen nuestras Claudia. mandatarias, y como dice Claudia y decía Cristina. Así que Gabriela, ya no sé si la tenemos, vamos a aprovecharla todo el tiempo que te tengamos. Hola Gaby, ¿cómo Hola estás? Gaby. Contanos, Gabriela, ¿qué impresiones dejó este debate? En Ecuador pasa una cosa absolutamente particular que no pasa en el resto de los países, y es que el debate presidencial define unos puntos arriba, unos puntos abajo de la votación según cómo se posicionaron las ideas y el candidato, y en este caso la candidata. El debate entonces evidenció que existen dos propuestas totalmente opuestas. Por un lado, la profundización capitalista en manos de la persona que es hija del hombre más rico del Ecuador, que jamás vivió en el Ecuador, que apenas regresó al Ecuador hace pocos años atrás y que no conoce el territorio ecuatoriano, que para suplantar su presencia territorial envía muñecos de cartón. Y esto no es metafórico, es real. Imprime muñecos de cartón de su tamaño real y eso los envía a territorio para tratar de suplantar su presencia física. Por lo tanto, es un presidente candidato que no conoce el país y que le cuesta mucho y que le ha costado mucho posesionar no solamente la defensa de lo que va este año y medio de su presidencia, sino además de las ideas más fuertes que tiene para poder instaurar una hoja de ruta en el Ecuador en estos próximos años. Del otro lado, Luisa González, la candidata a la Revolución Ciudadana, pudo posicionar ideas fuerza en los temas de economía, que es una de las principales, en los temas de seguridad y en los temas de salud y educación. Así es que lo que vimos justamente es una actitud de gobernanza, es un conocimiento pleno en la administración pública que se necesita obviamente para llevar adelante el Estado y la idea clara de por dónde tiene que ir el Ecuador. Y eso empieza por la recuperación del Estado de Derecho para poder recuperar el territorio nacional de manos del crimen organizado y del narcotráfico. ¿Cuáles son, Gabriela, las urgencias de hoy en Ecuador? El Ecuador hoy mismo está atravesando por varias urgencias, es decir, tenemos una crisis multidimensional que se expresa en todas sus facetas, en todos los sectores de la sociedad y en todos los territorios. En estos últimos años, el Estado salió del territorio y al no existir Estado en territorio, avanzó abruptamente el crimen organizado. Hay territorios que están completamente tomados por el crimen organizado. ¿Qué es lo que requiere en este preciso momento el Ecuador? Primero, un gobierno que recupere el Estado de Derecho. Con ello, recuperar el control territorial y empezar a tener Estado en territorio, que pueda garantizar salud, educación, vivienda y también estabilidad jurídica y política para que los nacionales y los extranjeros puedan tener opciones de inversión y generar trabajo, generar opciones laborales para ecuatorianos y ecuatorianas y evitar que sigamos provocando olas migratorias. En estos últimos años y especialmente el año anterior se registró el pico más alto de migración en toda la historia del país. Hay encuestas dolorosas donde dicen que cerca del 50% de la población mira como una opción de vida migrar, salir del Ecuador. Y ese caso es absolutamente doloroso porque quiere decir que no hemos sido capaces de dar alternativas a la gente, al pueblo, para optar por el Ecuador como una opción real realmente frente a las próximas elecciones. Y en este contexto que venís describiendo, ¿cuáles son los escenarios que se prevén? El 13 de abril tenemos entonces el proceso electoral. El pueblo irá nuevamente a las urnas. Hoy, Luisa González lidera la opción de voto, es decir, ya está por sobre Novoa por sobre 6 puntos. En ese sentido, se va a sostener no solamente esos 6 puntos de diferencia, sino incluso subir más puntos, no solamente porque tenemos una candidatura mucho más sólida, sino porque además después del debate presidencial se dejó claro quién es la persona que tiene la posibilidad de generar mayores y mejores condiciones de vida en el Ecuador. En este sentido, lo que esperamos es que realmente el órgano electoral, en el que no tenemos confianza,
el que además ha sido el órgano electoral que ha liderado las mismas personas que han liderado el órgano electoral los últimos 6 años en el Ecuador, es decir, todas las elecciones pasadas, donde incluso ha habido indicios de fraude. Hoy ha sido muy particular esta elección, porque tenemos un presidente de candidato que no ha pedido licencia para hacer candidatura, tal cual manda la Constitución de la República del Ecuador. Una persona, además, que ha violentado muchísimo a las mujeres y que es un misógino compulsivo definitivamente, y que en ese sentido ha marcado una barrera con quien fue su vicepresidenta electa con él en binomio, y por lo tanto no tiene a quién dejar en reemplazo si él pidiera licencia. Aún con todo eso, el órgano electoral ha hecho de la vista gorda, ha dejado pasar, es decir, es un presidente que sigue ejerciendo la candidatura, pero además es un presidente que va poniendo y va imponiendo las nuevas normas electorales en el camino, como por ejemplo el uso del teléfono celular, que fue una cosa hasta burlesca, en el sentido de que el presidente dice en una entrevista: pues ahora consideramos que para hacer más transparente el proceso electoral no vamos a permitir el uso de teléfonos celulares a los de control de voto. Enseguida la presidenta del órgano electoral se le dijo que la nueva disposición en plena campaña electoral es que las personas no pueden hacer uso de su teléfono celular. Eso causó una conmoción en todo el país, tuvo que retractarse el órgano electoral de esa norma, pero en esas estamos, es decir, unida y vuelta, donde es el presidente el que marca las normas electorales en este preciso momento. Por lo tanto, ahora lo que estamos haciendo es llamando justamente a la protección del voto. Tenemos que ser capaces de cuidar de un fraude, y también eso lo vamos a lograr ampliando la diferencia que tengamos por sobre el presidente candidato Daniel Noboa. Así que el trabajo de estas siguientes semanas es justamente consolidar la mayor cantidad de voto para lograr sin duda alguna que esa diferencia sea la principal garantía de que un fraude no puede ejercerse en este proceso electoral, que además consideramos que es la opción que tenemos para tratar de recuperar el país. Si no nos tememos que la condición sea tan crítica que no tengamos cómo recuperar una patria posterior a este periodo presidencial. Bueno, Gabriela, y por último, preguntarte para que le cuentes a toda la comunidad de América Latina y el Caribe que nos está escuchando, ¿qué impacto tiene el resultado de este proceso electoral en Ecuador? Estamos en América Latina en una disputa entre ciclos de izquierda, derecha o progresismos y derecha, progresismos y fascismos que se están instaurando en la región, que nos ponen muy alerta. Cada triunfo, como el último de Orsi en Uruguay, o como los 4 procesos electorales que tenemos en este año 2025, que es Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras, justamente cada uno es importante porque marca esa diferencia que podemos tener entre gobiernos que puedan recuperar el humanismo o gobiernos que se adscriban a lógicas cada vez más fascistas, mucho más bajo la presidencia en Estados Unidos de Donald Trump y con Elon Musk como la persona más poderosa del continente en este preciso momento. De tal manera que la elección en el Ecuador, claro que importa. No importa por su peso territorial o económico, no. Importa justamente por no dejar que la tendencia de derecha fascista en América Latina y el Caribe aumente, porque necesitamos que la disputa no solamente sea electoral, sino que la disputa sea por el sentido común. Hoy apostamos justamente a eso. Desde las izquierdas o desde los progresismos necesitamos recuperar la lucha por la verdad y por el sentido común, no dejar que se naturalicen actos de violencia fascista que realmente ponen en peligro la vida de la gente. Por eso la elección del Ecuador es fundamental, así como cada elección y cada proceso que desde los pueblos tengamos. Por eso yo quiero agradecer al pueblo argentino, porque la muestra de movilización que han tenido en el último tiempo es fantástica, y especialmente la de cada 24 de marzo, llamando a la memoria y el rechazo al fascismo. El nunca más vuelve a resonar con muchísima fuerza, porque no podemos permitir, y eso está en las nuevas generaciones, que eventos como las dictaduras militares que causaron tanto daño, o en estos últimos tiempos del lawfare o la guerra judicial, sigan perjudicando la débil democracia que tenemos en los estados liberales. Así que bueno, toca desde la organización y desde la movilización no solamente resistir, sino mejorar la organización, tomar partida, definir el sentido común, y que eso permita definir una América Latina y un Caribe mucho más humanista. Así eso tenemos que ir.